Saludo ahora, tal como lo anuncié, a Carlos Heller. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Osvaldo Quiroga en la televisión pública. El gusto de invitarte a otra trama. ¿Qué tal, Osvaldo? Encantado de la invitación. Lástima que no puedo ocupar la silla vacía y que tengamos que hacerlo de esta manera, lo cual de entrada me permite explicar por qué vos estás con barbijo y yo sin barbijo, porque yo avalo lo que dijiste de entrada, pero yo estoy solito acá en un ambiente y así, utilizando lo que hoy la tecnología nos permite, teniendo este diálogo como si estuviéramos compartiendo el espacio. Pero claro, también empiezo diciendo eso, hay que estar con barbijo, hay que estar a 2 metros, hay que lavarse las manos, hay que tener los ambientes aireados permanentemente, hay que cuidarse, hay que cuidar. Carlos, ¿qué sentís vos que trabajás en política hace mucho y que no mentís, que la verdad que no mentís? ¿Qué sentís cuando en un parlamento o dentro de las instituciones se miente, o algunos, espero que pocos, mienten descaradamente? ¿Cómo vivís esto y qué pensás del tema de la mentira vinculado a la actividad política? Mira, cuando por primera vez yo fui candidato en una elección, utilicé como mi eslogan de campaña: resiste los archivos. Es decir, que asumí de profeso poner como lo que yo creo que es una de mis condiciones, de mis virtudes, mi coherencia, mi falta de contradicciones a través del tiempo, de no cambiar de opinión según la ocasión, y por eso casi como un desafío puse carteles en la vía pública que decían resiste los archivos, que me parece una cuestión fundamental en la vida, y cuando uno actúa en política más aún, porque se supone que la política es la representación de los intereses de otros, de muchos, la interpretación de las necesidades de otros, de muchos. Ahora, cuando uno ve a veces algunas cosas, por ejemplo, en los debates parlamentarios, yo pienso a veces y dudo, pero este tipo ¿creerá lo que está diciendo o es un mentiroso? Esa es una cosa que a veces es difícil de desentrañar, porque vos ves a alguna gente hablar con tal convicción, muchas veces diciendo cosas que son opuestas a la que dijo no mucho tiempo antes. Pero uno llega a dudar, Por otro lado, uno no se puede olvidar de la teoría goebbeliana, ¿no es cierto? Entonces, miente que algo quedará, y esto ha sido dicho hasta el cansancio, y vos hablabas hace un ratito de la posverdad. ¿Y qué es la posverdad? Eso, entender que lo que importa no es la verdad, sino lo que la gente termina creyendo, y lo que la gente termina creyendo tiene que ver con lo que se instala, tiene que ver con lo que se machaca, con lo que se repite, con lo que se cita a veces fuera de lugar y de tiempo para justificar una determinada cuestión, y que con el poder de los medios de comunicación sobre todo, termina instalando como verdades irrebatibles cosas que no tienen ningún fundamento, ningún sostén, ninguna lógica, y que muchísimas veces son directamente mentiras groseras, ¿no? Pero bueno, la pregunta era, ¿qué siento? Y siento esa contradicción entre no tener claro si es alguien fanatizado con una idea, cree en una idea, o alguien que es profeso, sabe que no es cierto, pero opera en función de un determinado proyecto y miente poniendo cara de decir la verdad. Carlos, el filósofo Spinoza, que a mí me apasiona leer a Spinoza, decía que los hombres muchas veces luchan por su servidumbre, no por su libertad. Y uno se pregunta, cuando se vota como se ha votado a un Bolsonaro, por ejemplo, o a un Trump, pero pongamos un Bolsonaro, ¿no se está luchando contra uno mismo? ¿No se está trabajando para
aceptar cierto grado de sometimiento y de miseria. Por supuesto, esto está cambiando. He tenido la alegría de leer que Lula se presenta como presidente, lo cual es una alegría inmensa. Pero ¿qué pensás vos? A ver, dos cosas diría ahí que son muy interesantes para reflexionar. Una primera general, que coincido con algo que vos dijiste, y que es la siguiente. Si la gente realmente votara en función de sus intereses, los resultados electorales serían totalmente distintos a como son. Está lleno de gente que vota contra sus intereses, pero que lo hace de buena fe, porque por lo que dijimos antes, ha sido ganada, ha sido confundida, ha sido fanatizada en determinadas cuestiones que no tienen que ver con sus intereses, que va en contra de eso. Ahora, la otra cosa que no hay que olvidarse, que no es solo la mentira, porque para que Bolsonaro pudiera ganar, hubo que hacer el impeachment contra Dilma Rousseff, hubo que meter preso a Lula, es decir, hubo que crear toda esa mentira que se construyó llevando la cuestión al extremo de un juez de la Corte Suprema que diga: tengo la íntima convicción, no tengo ninguna prueba, no hay ningún elemento objetivo, pero tengo la íntima convicción que Lula ha cometido un delito, violando el principio básico de la justicia universal, que es el principio de inocencia. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Es decir, yo no tengo que probar que soy inocente, alguien tiene que probar que soy culpable. Esto, desde que el mundo es mundo, funciona de esa manera, porque es lógico que sea así. Y algunas de estas cuestiones y construcciones han revertido ese principio básico y uno tiene que estar todo el tiempo tratando de demostrar que es inocente porque tiene presunción de culpabilidad a partir de determinadas cosas. Este es kirchnerista, es culpable, digamos. Claro. Claro, hay algunas cuestiones que van instalando que son dramáticas. Bueno, algo que instalaron es que ser kirchnerista es mala palabra. Esto lo instalaron. Claro. En un sector de la población lo instalaron. Entonces, también nos instalaron que el modelo imitar era Chile. Exactamente. Y no lo digo de casualidad, porque me parece que es emblemático. Recordemos que el derrocamiento y asesinato de Salvador Allende es el inicio de una etapa dramática de toda nuestra región, que además empalma poco tiempo después con todo lo que fue la instalación de un cambio de época que implica la llegada de Ronald Reagan y Margaret Thatcher al poder de Estados Unidos e Inglaterra, respectivamente, y que en la práctica configura el fin del estado de bienestar, el fin de la historia, según llegó a decir Fukuyama pocos años después, el fin de las ideologías, toda la cuestión de la construcción de un modelo que estaba basado en la más absoluta libertad de comercio, la eliminación de todas las reglas, el presidente de Estados Unidos diciendo: el gobierno no es la solución, el gobierno es el problema, muy parecido a achicar el Estado, desagrandar la nación, aquella frase que instaló la dictadura. Y entonces el pinochetismo, que en sus ejes fundamentales desde el punto de vista económico sigue aún vigente en Chile, nos fue puesto como modelo todo el tiempo. ¿Por qué no hacen como en Chile? ¿Por qué no hacen como en Perú? ¿Por qué no hacen como en Colombia? Y cuando uno ve cómo se cae, por ejemplo, esto a pedazos, desde el punto de vista de lo que la gente llega a un punto y dice: basta, basta, no aguantamos más. Y entonces la mentira cae en todo su peso. Muchísima de esa gente que ha salido a la calle en Chile y que obligó a llamar a la constituyente y que votó como votó y que está marcando el fin de una época que se inicia, insisto, con el golpe de Pinochet, porque luego hubo una vuelta a la democracia, pero fue una democracia totalmente maniatada, amañada, condicionada, con senadores vitalicios, con reglas y proscripciones que se han mantenido todo el tiempo, etcétera, etcétera.
Yo creo que es un hecho notable lo que está pasando ahora y que coincide con lo que está pasando en otros lugares del mundo y que también va poniendo al descubierto lo que son la instalación de esas mentiras que terminan pareciendo verdades de tanto que nos las repiten, de tantos notables supuestamente sabios y serios que nos repiten lo mismo. ¿Cuántas veces he escuchado, hay que hacer como Chile, tenemos que imitar a Chile? Fíjate, ¿se acuerdan? ¿Escuchan? Sí, ¿lo escuchamos? Pero fíjate el palazo que le dieron hace unos días. Esto es muy importante. Así es. Es muy importante. Y ahí estuvo la gente joven que está harta de que le digan cualquier cosa y que ya no les cree nada, porque no les cree nada. Sí. Y pero además, redondeando la idea, insisto, Bolsonaro no hubiera podido ganar si además de la mentira no se construye toda la ilegalidad que acompañó a la mentira para hacer posible que Bolsonaro gane. Y el dinero que acompañó a la mentira, y los medios de difusión que acompañaron a la mentira. Ese es otro punto. Medios de difusión que en una época parecían al menos un poco más serios, se permiten mentir descaradamente. ¿Qué pensás de ese cambio del periodismo, que podría ser un periodismo de derecha, podría ser un periodismo conservador, pero no decía que Amado Vudú se compró una casa con tasa cero y es absolutamente mentira? O sea, no inventaba algo tan burdo. ¿Qué pensás vos? Claro. Bueno, pero es que la primer mentira es cuando a ese periodismo se lo llama periodismo independiente. Porque vos viste que también el periodismo en la Argentina es kirchnerista o independiente. Claro. Es decir, vos lees los grandes medios de comunicación y tienen esa clasificación. Hay periodistas kirchneristas o oficialistas e independientes. Por ejemplo, a mí no me parece mal que haya un diario que diga somos la representación de la derecha o representamos los intereses del sector de la oligarquía dueña de los grandes campos. Perfecto. Y que la Asociación Empresaria Argentina o el Foro de la Convergencia Empresarial digan somos dueños de este medio de comunicación y esto expresa nuestro pensamiento. Fenómeno. Pero hagámoslo así y hagamos que cada uno tenga. Pero luego tiene que haber además el otro problema que es clave. ¿Cómo funcionan los medios? Con recursos. ¿Quiénes generan los recursos? Hay dos generaciones de recursos. La que genera la publicidad, que son los grandes grupos económicos. ¿Quién pone publicidad en los medios? Claro. Los grandes grupos económicos. El que tiene plata. Y la otra es la publicidad estatal. Y ahí tenemos un problema sin resolver, que es lo que primero habría que ver cómo se puede resolver. Yo lo digo sin ser un especialista en el tema. Pero cuando se aprobó la ley de medios, lo que se procuraba, entre otras cosas, es aumentar la diversidad y la pluralidad por vía de que los recursos que el Estado utiliza fueran contracíclicos, no procíclicos. Si el Estado actúa como una empresa comercial y distribuye su pauta en función de la audiencia o el tiraje, no hace más que consolidar ese modelo y no hay ninguna posibilidad de que surjan voces alternativas. En los recursos que el Estado destina a los temas de comunicación deberían ser dirigidos a alentar medios independientes, medios locales, medios diversos, voces distintas. Esa era la idea, de corregir. Esa era la idea que el macrismo vetó por decreto. Por decreto fue y vetó la ley. Carlos Heller, un gusto encontrarme con vos. Muchas, pero muchas gracias. Muchas gracias de verdad. Bueno, gracias por la invitación y a la orden. Hasta pronto.